¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y 1000 veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y 1000 veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, Sé que esperas más de mí. Tú me llamaste, aquí estoy. Tú me elegiste, aquí estoy. Me rescataste, aquí estoy. Toma mi corazón. Tú me llamaste, aquí estoy. Tú me elegiste, aquí estoy. Me rescataste, aquí estoy. Esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El Señor los bendiga de todo corazón. Que la mano del Rey esté sobre su vida. Vamos a orar. Padre, gracias por tus hijos, Señor. Hoy los bendigo, Dios. Hoy declaro sanidad, hoy declaro prosperidad sobre la vida de ellos y de ellas, y lo creemos en el nombre de Jesús.
que tú traerás restauración y vida. Oramos por todos aquellos enfermos con este COVID o cualquier otra enfermedad para que sean sanados en el nombre de Jesús, para que sus vidas sean restauradas. Gracias por este tiempo que nos regalas, en que podemos llegar a cada lugar, Dios, Señor mío, a cada hogar, y bendecirlo, Señor. Bendice sus vidas, desde la cabeza hasta los pies, cada uno de sus cuerpos, bendice sus finanzas, bendice su espíritu, que sea fortalecido en ti, y bendice su alma, Dios, Señor. Que sean sanadas todos sus temores, por tu presencia y por tu autoridad, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar viendo la segunda parte de esta serie de temas que se llama Posibilidad en la Imposibilidad. Y hoy vamos a ver un evento registrado en el capítulo 11 del libro del Evangelio de Juan. Juan, capítulo 11, es uno de los pasajes bastante conocidos. Tal vez no lo recuerde por el capítulo, pero sí cuando le cuente que es Lázaro. Lázaro, aquel amigo de Jesús que ha muerto, y Jesús va a visitarlo, va a orar por él y va a resucitarlo entre los muertos, porque eso es lo que termina por suceder, por ocurrir. Así que la Biblia nos cuenta a nosotros que existía este hombre, vivía este hombre llamado Lázaro, vivía en Betania, y que sus hermanas eran Marta y María. María era aquella mujer que habría de derramar ese perfume de gran costo, que también es otra escena que conocemos y que nos lo dice también y hace esta referencia, porque Jesús mismo dijo que donde quiera que fuera predicado este evangelio, sería recordado ella por ese gran evento. Eso ocurriría después de este momento. Podríamos decir que era un momento como de agradecimiento profundo por las bendiciones de Dios. Y también, como Jesús diría, para preparar su cuerpo para la sepultura. Aquí hay una serie de elementos que vamos a ver. Algunos los entenderemos hoy y otros seguramente en el futuro. Y primero de ellos es que a Jesús le mandan a avisar que Lázaro está enfermo. Y no le mandan a avisar con cualquier palabra, le mandan a decir el que amas, dice una versión. Esta versión dice Lázaro, a quien quieres mucho, o tu querido amigo, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. O sea, no es cualquier amigo, no es uno más, no es decirle, ve, mira, el que conoce, no, es tu querido amigo, o tu amigo amado, o tu amado Lázaro, está muy enfermo. ¿Qué hacer en esa condición o qué esperaban? ¿Por qué le mandan ese recado de esa manera? Para que supiera la urgencia. ¿Quién se lo enviaron? Con seguridad Marta y María, que lo conocían. Ahora, la Escritura nos dice a nosotros que decidió quedarse 2 días más en ese lugar. Y yo quiero que veamos varios puntos. El primero de ellos es una fe inmadura. Así le he llamado a esta escena que vamos a ver entre Jesús y sus discípulos. Era una fe inmadura aún para ellos, una fe que habría de madurar en el tiempo con las promesas del Señor y con el poder del Espíritu Santo en el derramamiento del Pentecostés, absolutamente claro. Pero es importante entender las diferentes etapas y Jesús lo entiende también. Se queda a propósito 2 días más, aunque era su amigo querido, su amado. Amaba, y dice la Escritura, él amaba a Marta y a María y a Lázaro, pero aún así se quedó 2 días más. Tomó la decisión de quedarse 2 días más. Cualquiera diría, con esos amigos, ¿para qué enemigos? Tomó la decisión de esperar. Y después, entonces le dijo a ellos, vamos otra vez a Judea. En ese momento los discípulos reaccionan de otra manera y le dicen, pues vamos a ir, si hace poquito te iban a apedrear. Y Jesús les da una respuesta que dice, el que camina de día en la luz no tropieza como si camina en las tinieblas. Spurgeon diría, yo soy inmortal hasta que Dios determine lo contrario. Y cualquiera de nosotros es igual. Nosotros es el Señor el que tiene el poder para determinar el día en que partimos de esta tierra y la manera en que lo haremos. Nadie muere en la víspera, ni nadie tiene el poder para decidir sobre su propia vida. Y si toma la decisión bajo su propia mano, entonces pasa de una vez al castigo eterno. Lo más terrible es que solo el cuerpo físico muere, porque su alma queda en un tormento profundo y no quita nada con esa situación. El cuerpo cae, pero el alma queda ahí. Y vienen demonios y lo atormentan, y es toda otra historia. En este tema de los suicidios es un tema bien delicado, bien triste. Por eso la palabra viene a darnos a nosotros argumentos y herramientas
y más incluso tocando un tema tan triste como es el tema de la separación entre la vida y la muerte. Pero Jesús permite que ese tema se dé, como se lo dice a los discípulos: me alegra que ustedes no hubieran estado ahí, porque ahora van a poder ver el poder de Dios. Esto les va a servir para que su fe crezca, les dice en otras palabras. Así que les dice: no, Lázaro duerme. Ah, bueno, si va a dormir, le dicen ellos, entonces va a mejorar. Entonces él les dijo tajantemente: no, él murió. Pero qué bueno que no hayan estado, vamos a ir a poder el poder de Dios. Y Tomás, seguro lo dijo más aquí, yo creo que Jesús no alcanzó a escucharlo, pero Juan lo registra, el incrédulo, ¿cierto? El llamado el gemelo, le dice a los demás: nosotros también vamos a morir entonces. Vamos a que muramos todos. O sea, la tristeza del asunto alrededor de todo esto es el pesimismo que cargan muchos de ellos, y sobre todo la incredulidad. La incredulidad del incrédulo, un hombre como Tomás, siempre llevaba esa incredulidad en su corazón, ese tema y ese negativismo y esa situación de pesimismo permanente. Una de las tristezas que tiene este mundo en que nosotros vivimos es precisamente esa situación. Así que vemos el temor de los discípulos, vemos esta realidad y vemos esta claridad que les dice: si usted camina en la voluntad de Dios, nadie puede tocarlo. Pero si camina fuera de la voluntad de Dios, el que camina en las tinieblas, en la oscuridad, va a tropezar. Entonces llegan hasta ese lugar. Versículo 17 nos dice a nosotros, 11, 17, cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén, y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Punto número 1, le llamé una fe inmadura. Punto número 2, una fe lógica. Una fe basada básicamente en la razón, una fe racional. Una fe en la cual todo lo que había acumulado estaba en la mente. Pero quiero que veamos de alguna manera este discurso que hay aquí este diálogo que hay aquí entre Jesús y Marta. Marta le dice: maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero, miren lo que dice: aún ahora, yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Increíble. Así que Jesús se anima. Yo creo que él dijo: wow, una que lo pescó, una que lo entendió. Así que le dice: tu hermano resucitará. Y Marta le dice: sí, yo sé que resucitará cuando todos resuciten al día final. Así que le dice: no, yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí vivirá, aún después de haber muerto. Todo el que cree en mí, todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás, o jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? ¿Y sabe qué le contesta a ella? Sí, Señor, le dijo, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo. Y ahí se va. Ella sabía mucha teología, pero tenía poca fe. ¿Sabe cuál es el problema de la fe? Es que pensamos que es nuestra. Todos los otros dones, milagros, sanidades, etc., de algún lado decimos, bueno, lo derrama el Espíritu Santo, el Señor lo hace, pero la fe es una cosa que pensamos que es nuestra, y lo peor de todo, pensamos que es mental. Pensamos que es un tema de programación mental. Tenemos un tema de concentración. Pensamos que es un tema de declaración. Entonces hay gente que empieza a declarar: yo declaro, yo declaro, como que autoconvencimiento, como de autoconvencerse que eso habrá de ser así. Eso no tiene nada que ver. Esa no es la fe de Dios. La fe de Dios, igual que cualquiera de los otros dones que derrama, y la fe es un don y también está incluido en el fruto del Espíritu Santo, es algo que produce Dios y que trae Dios a la vida del creyente. ¿Cómo lo hace? La Biblia dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea, en la medida en que yo permito que la palabra entre en mí, escúcheme, y la creo como lo que es, la verdad. La verdad de Dios es así. Y la recibo de esa manera. Eugene May siempre dice esta definición: la fe es creer que Dios dice la verdad. Esa es la definición que él tiene. La fe, dice Edmund Saki, es creerle al invisible por todo lo que es imposible.
es ver al invisible y creerle por lo imposible, dice Edmund Saki. Y así es, la fe no es nuestra, la fe es dada por Dios y nos ha sido dada como creyentes. Entonces la fe no es mi mentalidad, sino tomo la palabra de Dios y la acepto en mi corazón. Y ella cobra vida. Ahora, Marta tenía muy claros los conceptos, pero en el momento de actuar, en otras palabras, Marta creía en Jesús, pero no le creía a Jesús. Hay muchos que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Y eso hace toda la diferencia. El punto número 3 le he llamado una fe emocional. Y quiero leerle a partir del versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, aún después de haber muerto. Todo el que cree en mí, todo el que vive y cree en mí, jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor. Le dijo, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo. Luego Marta regresó donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo, el maestro está aquí, quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa, consolando a María, la vio salir con tanta prisa, creyendo que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero mira lo que dice el 33. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Y quiero que me ponga atención en este instante. ¿Por qué se enojó y se conmovió? Yo le hacía esta pregunta al Señor mientras lloraba y decía, pero no entiendo. ¿Por qué se enojó el Señor? ¿Y sabe qué puso el Espíritu Santo en mi corazón? ¿Cómo pudo una mujer del flujo de sangre creer de esa manera, de tocarlo a Él y robarle poder, por decirlo así? Poder salió de mí, alguien me tocó de manera, sentí poder que salió de mí. ¿Cómo pudo Jairo, en ese mismo pasaje, lo vimos hace 8 días, él de la sinagoga, tener la certeza que alguien pasaría, se lo llevaría a su casa? ¿Cómo pudo el centurión romano, un romano que no tenía que ver nada de este pueblo, mandar a llamarlo y aún estando de lejos decirle, no necesito que te acerques a mi casa, yo soy persona bajo autoridad, hombre bajo autoridad, y si tú dices la palabra, ocurre? Como cuando yo mando la palabra, manda la palabra y mi siervo será sano. Jesús en esa ocasión con el centurión dijo, volteó a la gente y dijo, nunca he visto tanta fe ni en Israel. Ahora, ¿cómo pueden todos ellos que ni le conocían? Yo me imagino que él se preguntaba, ¿cómo pueden todos estos que ni me conocen creerme? Y estos con los que he conversado, y esta María que ha estado sentada a mis pies escuchando mi palabra, y ellos que han visto las maravillas, no hacerlo aún. ¿Cómo podemos llenarnos de tanta información y tener tan poca fe? ¿Cómo habremos de enfrentar los temores si no nos refugiamos en la fe? Si no tomamos la autoridad y el poder de Dios para caminar por encima de las circunstancias, por el poder del Señor. Eso fue lo que conmovió a Jesús en su interior. Así que el 34 dice, ¿dónde lo pusieron? Le preguntó y le dijeron, ven a verlo. Versículo 35 dice, entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo, miren cuánto lo amaba. Pero otros decían, este hombre que sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Impedir que muriera. O sea, el problema de ellos, el problema de nosotros, el problema es que creemos que hay un límite para el Señor. Jesús todavía estaba enojado, dice el versículo 38, cuando llegó a la tumba. Una cueva con una piedra que tapaba la entrada. El versículo 39 dijo, corran la piedra a un lado. Le dijo. Entonces Marta, la teóloga, yo digo que a veces la teología se atraviesa la fe. No siempre, pero no podemos permitir que la teología estorbe la fe. La teología debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la teología. Hay gente que sabe tanto que al apóstol ni cree en Dios. No, le dijo, lleva 4 días, debe haber un olor espantoso, mi hermano ya está podrido, ¿ya para qué? Y esta frase es clave en todo el pasaje. Jesús le respondió, versículo 40, no
te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Ver al invisible y creerle por lo imposible. Creer que Dios dice la verdad. Saber que dice la verdad. Si está escrito, así es. Ahora, ocurre entonces que corrieron la piedra a un lado. Y aquí este último punto le he llamado el poder de Dios. Entonces pasamos por una fe inmadura a una fe racional, a una fe emocional, al poder sobrenatural. El poder de Dios, el poder sobrenatural. Dice el 41, así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta, por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, ven fuera, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo, y Jesús le dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Lo máximo que llegamos nosotros con aquellos problemas a veces es adornarlos. La religión y todo eso no pone sino vendas en la vida de las personas. Pero cuando la vida del Señor nos saca de las tinieblas a la luz, esas vendas tienen que ser quitadas. Quítate las vendas que estorban tus ojos y tu mente. Jesús se lo dijo: ¿qué habré de comer? ¿Qué habré de vivir? No se preocupen por eso. El Padre sabe todo lo que necesitan. Ustedes busquen el reino de Dios y su justicia. Primeramente, por encima de todo, primordialmente. Tener una relación con Él, caminar con Él, depender de Él, creerle a Él por encima de sus propias dificultades, sus propias debilidades, sus propias necesidades, su propio pecado. Creerle a Él para ser vencedores. Hay gente que lucha con el pecado en sus fuerzas. Nadie vence el pecado en sus fuerzas. Porque el pecado va más allá de la mente. Pero el poder de Dios que toma a una persona es el que lo libra del poder de la muerte. Y el que le trae vida. Así que nosotros podemos entender cómo Jesús habla en voz alta y pide remover la piedra, porque todavía está removiendo piedras. Y hay piedras en las cuales la gente está estancada en su vida. Falta de perdón, orgullo, lleno de temor. Cualquiera sea la tumba donde ha sido puesto ahora por Satanás. Jesús hoy te dice: muevan la piedra y ven fuera. Nosotros a veces, para nosotros, el mundo, este mundo y el otro, hay una división inmensa. Para Jesús solo volteó y vio las: ¡hey, salí de ahí! Para Él es lo mismo. Él no tiene límite. Lo hablaba el otro día cuando hablábamos de la tormenta, una tormenta impresionante. Usted puede imaginarse una tormenta de noche en el mar, una cosa oscura, tenebrosa, y de pronto flota una criatura, algo viene allá para acá. Ellos creen que era un fantasma. O que puede salir de un sitio tan tenebroso por un fantasma. No, era Jesús. Porque Jesús no tiene miedo como tenemos nosotros. Él no tiene miedo ni del mañana, ni de lo imposible, ni de las situaciones más difíciles, ni de una tumba, ni de un muerto. Así que hoy es hora de apropiarnos de su palabra y unirnos con la fe de Él y entender lo de Lázaro. Lo de Lázaro fue un milagro para que todos ellos creyeran. Lázaro volvería a morir para cumplir un papel eterno, como nosotros algún día partiremos de esta tierra a cumplir un papel eterno. Pero era necesario que en ese momento ocurriera. Como los milagros que ocurren y los que no ocurren, mejor. Dios tenía un plan celestial mayor. Lo importante es saber que cuando partamos de esta tierra estamos listos para poder serle útil a Dios en los cielos. Ahora, solo quiero terminar con esto. El cielo no es un lugar de retiro, como algunos a veces piensan, ¿no? Es el lugar paradisíaco donde no trabajaremos ni nada, ¿no? La Biblia nos cuenta y dice: mi Padre trabaja aún y yo también trabajo. Ciertamente veremos otras cosas y será glorioso, pero será un sitio donde estaremos siendo usados, usado en los dones y en los talentos y en las cosas que nos da. Por eso es el tiempo de desarrollarla, es ahora. Implicaba el morir, el verdadero amar. Y Jesús dejó que todo esto pasara y les pudo evitar el dolor, porque Él no vino a evitar el dolor.
Él vino a permitir que el dolor nos madurara, pero a saber que por la fe podemos pasar por encima, traspasar y más allá del dolor y madurar, crecer y sanar. Padre, bendice tus hijos y levántalos. Quita la venda de sus ojos, de su vida, de sus manos, de sus pies, para que puedan caminar. Tú viniste a liberar a los cautivos. Quita todo temor de su corazón y todo dolor de sus vidas. Llévalo, Señor, a entregar, a morir para vivir, a salir de la tumba como Lázaro y a vivir por tu poder y tu amor. Te bendecimos, Señor, te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Los amo y los bendigo en el nombre de Jesús. Más que suficiente eres tú, la lleno eres tú, Jesús. Más que suficiente eres tú, la lleno eres tú, Jesús. Más que suficiente eres tú, la lleno eres tú, Jesús. Más que suficiente eres tú, la lleno eres tú, Jesús. Sumergido en ti, sumergido en ti, en tu amor, en ti, sumergido en ti, sumergido en ti, en tu paz, en ti. Más que suficiente eres tú, la lleno eres tú, Jesús. Más que suficiente eres tú, la lleno eres tú, Jesús. Más que suficiente eres tú, la lleno eres tú, Jesús. Más que suficiente eres tú, la lleno eres tú, Jesús. Más que suficiente, más que suficiente.
más que suficiente eres tú, tan lleno eres tú, Jesús. Eres suficiente para nosotros, Señor. Bástate mi gracia, dices en tu palabra, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que, Señor, sumérgenos en ti. Espíritu Santo, sumérgenos en tus aguas, para que te gloríes en nosotros, para que seamos poderosos en ti. Soy sumergido en tus aguas, de lleno. 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 Más que suficiente eres tú, de lleno eres tú, Jesús. Más que suficiente eres tú, de lleno eres tú, Jesús. Más que suficiente eres tú, de lleno eres tú, Jesús. La iglesia no se detiene. Seguimos predicando la palabra de Dios, sembrando en obra social y misiones. Si deseas ofrendar en nuestro ministerio, puedes hacer transferencias o consignar a la cuenta corriente del Banco de Bogotá, número 1420-54527, o puedes comunicarte al celular 318-311-7941. Cada lunes a las 7 p.m. te puedes conectar a través de Instagram y YouTube para escuchar las enseñanzas sobre los últimos tiempos con la pastora Claudia Ospina.